Amigos, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden que siempre a través del Twitter, @RFQR, podemos entablar una conversación o bien a través de nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y Facebook en Radio Fórmula QR. Y bien, aquí estamos ahora con Gustavo Salas. Él es abogado y es doctor por la Universidad de Valencia. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo. Muchas gracias a ti, James, por la invitación. Al contrario, y pues bien, vamos a tocar un tema que ha estado en boca de muchos, pero que además hemos tocado aquí en el pasado. Recordarán que platicamos con el juez Pedro Pablo, que es el juez que está coordinando a los jueces penales aquí en el Tribunal Superior de Justicia, y hablamos del tema. Pero creo que hay que profundizar un poco más porque la ley de extinción de dominio, de lo que vamos a hablar, no es una ley nueva, esto ya lo sabemos, estas son reformas que se han hecho, pero también es algo que ha estado iniciando como si fuera una cacería de brujas, y yo creo que esto no es correcto, y aquí estamos con Gustavo para que nos platique un poco. Él estuvo hace poco en el Consejo Coordinador Empresarial dando una plática, y derivado de ello es que se le hizo la invitación al programa porque nos pareció muy interesante. Así que bienvenido, Gustavo, y pues los micrófonos son tuyos para platicar. Gracias, James. Efectivamente, esta ley nacional de extinción de dominio tiene como antecedente una ley federal de extinción de dominio. La diferencia es que cuando una ley es federal atiende cuestiones específicamente del gobierno federal, de la federación o delitos del ámbito federal. Cuando una ley es nacional, esa tiene un ámbito de aplicación en toda la República, y entonces esta nueva ley de extinción de dominio lo que hace es abrogar la ley federal y las leyes estatales que se hubieran promulgado hasta antes de la vigencia de esta ley, que si no se deroga no importa, la aplicación al final será esta. La extinción de dominio consiste básicamente en la pérdida de un bien que ha sido utilizado como medio para la comisión o bien para la ocultación de un delito. La gran crítica que se le da, digamos que por principio, a esta nueva legislación, nueva en términos de estas especificidades que se requieren, es que no hace falta que haya una sentencia de culpabilidad penal con respecto a la persona que cometió un delito que provoca la extinción de dominio. Estos delitos son en general los relacionados con la delincuencia organizada. Esto, digamos que es un tratamiento diferente que le hace el derecho penal por la gravedad y sobre todo por el impacto que tiene. Entonces, cuando estamos en presencia de terrorismo, de narcotráfico, de trata de personas, de secuestro, desde luego, e incluso otros delitos que por su impacto también se han, digamos que han sido de mucha... de gran calado, ¿no? Sí, y sobre todo de agravio permanente, como el robo de vehículos, claro, que puede o no ser violento, pero que ya es de tal magnitud que se comprende, entre otros. Estos delitos, en general vinculados con la delincuencia organizada, pueden provocar la extinción de dominio. Pero, reitero, la gran crítica que se hace es que no importa que la persona que, digamos, que provoca la investigación criminal no sea juzgada, que se le sigue investigando. Si existen elementos que demuestran la existencia del delito y demuestran que el bien que se utilizó, o ya sea para coadyuvar o para ocultar el delito, está vinculado, eso le permite al Ministerio Público, a través de unas unidades de extinción de dominio que tendrán todas las fiscalías, esto como es nacional, la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías de los estados, podrá presentar una demanda en la cual el propietario pues va a perder la propiedad del bien sin compensación ni remuneración alguna. Si nos concentramos en la cuestión de los arrendamientos a particulares, esto supone que yo me equivoco al rentarle a una persona que se mete en un problema, que insisto, puede ser que se meta en un problema por mala suerte, porque alguien lo quiso implicar o porque finalmente actuó de manera deshonesta, pero
el tema es que esa conducta sí representa, o más bien de la investigación, eso representa que el bien arrendado, la casa, el departamento, el local comercial, la bodega, cualquier inmueble que sea arrendado, está vinculado. El Ministerio Público no necesita que el inquilino sea procesado penalmente, que tenga una sentencia para poder decirle a un juez, oye, mira, aquí está este delito que se conoce, que está demostrada su existencia, y aquí están estos indicios que establecen que el inmueble fue utilizado para ese propósito y por lo tanto tú vas a tener 15 días para demostrar 4 aspectos que pueden ser muy complicados o muy difíciles de probar si uno no se anticipa. Ahora, a esta crítica ya la Corte ya la validó desde la ley federal. Es decir, ya tenemos jurisprudencia que la Corte establece, no, a ver, no hay problema. El hecho de que la responsabilidad penal se juzgue o se investigue y no haya todavía una sentencia, eso no implica o no es un estorbo, no es un impedimento para que se juzgue la extinción de dominio. Ok, déjame, voy a ir un poquito tratando de matizarlo, pero además sobre todo estructurarlo, porque el auditorio que nos está escuchando seguramente no le serán familiares algunos de los términos, pero vamos a iniciar y vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Un ejemplo en donde yo, ciudadano, compro un vehículo, ¿no? Y este vehículo es robado y yo pues no sabía, ¿no? Voy, lo meto a mi casa, alguien llega, dice ese coche es mío, se encuentra el vehículo robado allá adentro y entonces yo por eso puedo ser procesado. ¿Es correcto esto? Bueno, podría ser procesado quien adquiere el vehículo, pero digamos que en términos de extinción de dominio, cuando hay obviamente sabemos que existe el robo de vehículos. Claro. Y si existen, se empieza a investigar a esta persona, al inquilino, se le empieza a investigar, oye, pues mira, posiblemente participó ilícitamente en la compra de vehículos, o posiblemente es parte del crimen organizado desde una banda de vehículos, y se empieza a investigar. El punto es que llega la policía y dice, no, efectivamente, fíjate que ahí está el vehículo en el inmueble, y ese vehículo sí está bien determinado que forma parte, claro, de una denuncia, de un robo, etcétera. Eso podría generar, si el Ministerio Público encuentra este nexo entre el delito y la utilización de otro bien, para entonces decir, oye, ¿sabes qué? Esa casa fue utilizada para ayudar al robo de vehículos y por lo tanto vamos a juzgar eso. Es decir, te puedes defender, pero si tú no acreditas, insisto, 4 elementos que ahorita vamos a platicar de ellos, porque es, digamos, la parte compleja de la ley, si tú no acreditas esos 4 elementos, pues entonces vas a perder tu casa. Okay. Aunque tú hayas actuado, digamos que con la mejor buena voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, por principio, es que la intención de todas estas reformas es, desde luego, evitar que al crimen organizado se le asista. El problema es que se le están dando consecuencias muy graves a la gente que, pues sin saberlo, porque además los defraudadores siempre son encantadores, ¿no? Claro. Entonces, cuando llega una persona decente, amable, incluso puede ser, digamos, que hasta de una persona de edad, ¿no? Es decir, que no te represente ninguna sospecha y tú le rentas y resulta que se mete en un problema, pues tú estás con riesgo de perder tu casa o tu departamento, el inmueble que sea. Entonces, entrando a esto y para aprovechar el ejemplo, claro, y estos elementos, lo primero que nos dice incluso la Constitución es, bueno, tú tienes que demostrar que adquiriste de buena fe, que tu adquisición es lícita. Entonces ahí empiezan un poco los problemas, ¿no? Depende de hace cuánto que adquiriste, pero bueno, si tú no demuestras, a ver, este inmueble yo lo compré en tal fecha y hice una transferencia o lo pagué con un cheque, etcétera. Bueno, todo eso lo tienes que demostrar en juicio. Entonces el problema es que muchas veces es, oye, bueno, sí, yo me acuerdo que pagué, yo me acuerdo que, claro, hice la transferencia o hice el cheque. Oye,
necesito que me demuestres eso. Sí, yo te lo demuestro, lo voy a pedir. No, tenemos 15 días. 15 días en teoría, porque ahorita vamos a ver en la práctica en qué se convierten esos 15 días. Una inmobiliaria. Aquí estamos ya de regreso en 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR, o en el Twitter, @RFQR. Y estamos en el segundo bloque con Gustavo Salas. Para quienes no nos escucharon el primer bloque, estamos hablando de extinción de dominio. Y ahora vamos a tocar los temas que son los puntuales por los cuales uno puede estar en esta condición de extinción de dominio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues entonces platicábamos que tenemos que demostrar que se adquirió lícitamente el inmueble. El tema es que tenemos 15 días. Antes de pasar a los otros 3 aspectos, porque digamos que lo tendríamos rigurosamente que poder acreditar. El problema es que luego, al momento de la escrituración, siempre viene o puede haber unas recomendaciones que, mira, fíjate que yo te voy a pagar una parte en efectivo, entonces vamos a ponerle en la escritura que firmamos un cheque, etcétera. Bueno, y ese cheque no se cobró, pues entonces no vas a acreditar la buena fe. Es decir, todas estas cuestiones que de repente pasan, que de repente vienen estos malos consejos, que de repente, pues claro, hay quien quisiera bajar un poco el costo de una adquisición o de una venta. Eso puede provocar que no acreditemos la buena fe y pierdes tu inmueble. Claro. Estos 15 días son los que te da la ley para contestar una demanda, pero el problema en la práctica es que la primera semana, son 3 semanas básicamente, ¿no? La primera semana te va a llevar en conseguir un litigante experto. La segunda semana te va a llevar en ponerte de acuerdo con ese o esos litigantes expertos, y en realidad en la práctica tienes una semana para contestar. Entonces, si el litigante en el día 11 de los 15 te pide esto y tú no lo tienes a disposición, o sea, tú no te acuerdas o tienes que ver y tienes que buscar y te tardas más de estos 5 días que ya en la práctica nos quedan, vas a perder tu inmueble. Otro, si tú no acreditas ante una demanda de extinción de dominio que se pagaron los impuestos por el arrendamiento, vas a perder tu inmueble. Esto tiene tintes de inconstitucionalidad porque va mucho más allá de el esquema o la estructura que plantea el artículo 22 constitucional cuando se refiere a la extinción de dominio. Sin embargo, me parece que difícilmente encontraremos un pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial de la Federación, porque al final va a ser una cuestión de argumento. Si tú actúas de buena fe, tú tributas, claro. Es lo normal. Y entonces la Corte, que puede hacerlo, no va a entrar al análisis porque va a haber otros aspectos que también lo puede hacer. El problema de las sentencias en el mundo en general es que no está obligado a los tribunales a dar las razones por las que no aborda un aspecto de la resolución u otro. Entonces tienes que acreditar lícitamente la adquisición, tienes que haber pagado impuestos y tienes que demostrar la validez y certidumbre y fecha de inicio de la operación, de qué se trate. En este caso son los arrendamientos. Ahora, aquí en Quintana Roo hay una mala práctica que además ya debe estar en proceso de extinción, de usar unos instrumentos que no son arrendamientos, sino unos, entre comillas, convenios transaccionales de ocupación, desocupación, entrega o como le llamen. Eso ya fue declarado como un fraude a la ley por este circuito. ¿Qué ocurre? Que si teniendo una declaratoria de fraude a la ley, nosotros de todas maneras vamos por este modelo que obviamente tenía como objeto una recuperación más rápida, que ahora ya tenemos el juicio oral de desahucio. Es decir, yo no instrumenté adecuadamente mi arrendamiento y yo acredito que la adquisición lícita del inmueble, acredito haber pagado impuestos, pero de repente saco un contrato que no es de arrendamiento, eso puede provocar la extinción de dominio porque estoy simulando. Entonces, todo lo que tenga cualquier apariencia de simulación va a ser castigada brutalmente. Ahora, el problema, lo que agravia es que este castigo, está bien, va contra la ciudadanía en general. Una persona que de buena fe dice, bueno, pues voy con el broker inmobiliario, voy con el intermediador inmobiliario, y el intermediador, pues de repente hace 10 años o 15 años le dieron un contrato que es del que, pues digamos, queda, pues bueno, eso ya pasó, ya no está actualizado, y aunque haya la mejor buena fe de todo el mundo, un juez con
toda razón podría decir, oye, pues espérame, la ley aquí dice que tienes que darme un instrumento en el que, además de que se demuestre la fecha de inicio de la operación, cosa que tendremos que ir todos a ratificar ante un fedatario, en este caso rigurosamente ante un notario, para cubrir también ese requisito, te va a decir, oye, es que aquí dice que tiene que demostrar el contrato la validez del acto. ¿Y sabes qué? Perdóname, este no es un arrendamiento. Es algo distinto. Entonces, ese tipo de cosas que sí podemos prever, es bien importante que nos actualicemos. Y la parte más complicada de todo, y digamos que el meollo negro de este asunto, es que uno tiene que demostrar la imposibilidad real de conocer el uso ilícito del bien. Qué cosa tan extraña, la imposibilidad real de conocer o anticipar el uso ilícito. Es decir, tú tienes que hacer hasta lo imposible por demostrarle a un juez que no había manera que supieras que ese inmueble, en este ejemplo, se iba a utilizar para la comisión de un delito. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado y, sin embargo, es posible hacerlo. El tema aquí es que estas son cuestiones de litigio. Uno, cuando ve la Ley Nacional de Extinción de Dominio, llega el penalista y dice, no, bueno, esto no es una ley penal, ¿no? Tiene obviamente un antecedente penal, pero no es una ley penal. Y llega el corporativista y se da cuenta que es una ley procesal. Entonces, claro, y el corporativista es el que normalmente está, digamos que, o en su trabajo está el anticipar las controversias, pero esta es una cuestión procesal. Entonces hay que ir con un litigante además especialista, claro, que pueda anticipar estas cuestiones. Y como son cuestiones litigiosas, tienen que hacerse sacos a la medida. Es decir, no podemos dar una fórmula, decir, mira, tú cuídate así. No, a ver, tenemos que analizar tu contratación, aunque digas, oye, es que todos los arrendamientos son iguales. No son iguales por muchas circunstancias y desde luego ahora van a ser menos parecidos por la cuestión de los inquilinos. Entonces hay que analizar al inquilino, hay que revisar toda esta situación que hemos comentado y entonces sí, plantear los remedios para esta posible resolución de extinción de dominio. Esta última parte, es decir, el impedimento real para conocer el uso ilícito del inmueble, es la más complicada. Y aquí sí necesitamos analizar nuestra operación. Ahora, es una vez lo que lo vamos a hacer. Es decir, si analizamos eso, yo analizo mi negocio de arrendamiento y entonces yo puedo prevenir un impacto que sería brutal, porque, reitero, la extinción de dominio se da sin compensación ni contraprestación alguna. Simplemente el Estado se queda con en este caso, con este bien inmueble, lo saca a la venta y ese dinero, desde luego, se utilizará ya para el presupuesto público. Pues hay mucho más de qué hablar de todo esto. Desgraciadamente, hoy se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho a Gustavo. Te vamos a volver a invitar al programa. Con muchísimo gusto. Eso tiene que ser. Nos han preguntado mucho de este tema de ley de extinción de dominio, por eso estamos haciendo tanto énfasis en él. Y pues agradecemos a Gustavo que nos haya acompañado este domingo en la mañana. Muchas gracias. Una inmobiliaria.